Bueno, entonces voy a hablar de estos dos temas, política y análisis automático de sentimientos. Por un lado voy a hablar de ese tema y por otro lado al mismo tiempo voy a introducir los principales conceptos de la reputación online. Como bien decía el señor Tasistro, trabajo en la empresa Éptica Lingua y soy director de operaciones. Voy a contarles dos palabritas sobre la empresa. Éptica es un editor de software de soluciones multicanal y multilingües. Es una empresa francesa, pero que está presente en filiales en varios países y en clientes en los 5 continentes. El software está disponible en 26 lenguas. No me quiere pasar. Ahí está. Desarrollamos y vendemos este producto eReputation para vigilar y analizar notoriedad de imagen. Es más o menos lo que voy a ilustrar después con el ejemplo de la política. Rápidamente, lo que hace nuestro software es tomar como entrada una serie de tipos de canales como típicamente Facebook, Twitter, foros, prensa online, sitios especializados, blogs, etcétera, etcétera. También emails que llegan a las empresas, mensajes SMS, todo tipo de canales. Este sistema los analiza y propone una serie de informes, de alertas por mail. Por ejemplo, si alguien quiere saber, están diciendo algo negativo sobre mí, mándame un mail, o informes diarios, o extractos de cosas que a uno le pueden interesar más. Tiene un cuadro de mandos, uno o varios cuadros de mandos que permite a una persona que monitoriza la reputación de una marca o de un político, ver cómo evolucionan las cosas en los últimos días, etcétera, etcétera. Y otra serie de herramientas que deben ser manejadas por un experto y que permite hacer estudios más profundizados sobre las cosas, que es un poco lo que vamos a ver en el caso del ejemplo de la política. Bien, entramos entonces en el tema de esta tarde. La problemática es un poco esta. ¿Qué opina la gente de cada candidato o si no es candidato, una personalidad política? ¿Qué opina la gente de tal o tal tema político? ¿Cómo evoluciona la opinión? ¿Quién va a ganar las elecciones? Y finalmente, cada vez más grande, como ven, ¿qué hacer para ganar las elecciones? Ese tipo de preocupación que es bastante comprensible. Entonces el programa que les propongo ahora es, vamos a ir gradualmente, primero con hipótesis más ingenuas y agregando más cosas para llegar a un estado razonablemente realista de las cosas que se pueden hacer. Entonces, primer capítulo, anticipar resultados de elecciones con algún ejemplos, vamos a decir así, ejemplos fáciles, para introducir el concepto de notoriedad, formular la primera hipótesis y, para no ilusionarnos enseguida, ver algunos contraejemplos. Primeros ejemplos son las elecciones francesas del 2007, las primarias republicanas de 2012 en Estados Unidos y las elecciones de México de 2012. Esto es un estudio que hicimos con una versión, vamos a decir así, prehistórica de nuestra herramienta en el 2007. No para ninguna agencia de comunicación ni nada, ningún partido, simplemente en el marco de un proyecto I+D. Nos pusimos a escuchar la prensa y los sitios políticos, gran cantidad, un proyecto que hicimos con la Biblioteca Nacional de Francia, en cooperación con
Y digamos que en toda esa masa de información, prensa y sitios políticos e internet, los dos primeros temas que salían era el primer turno y las intenciones de voto. Eran las elecciones en Francia en ese momento. Esto está hecho unos días antes del primer turno. Y las personas más citadas, estas que salen aquí, en este orden: Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, que fue exactamente en el mismo orden en que llegaron en las elecciones. Primero Sarkozy, después Ségolène Royal, François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, exactamente en el mismo orden. Entonces llama la atención, digamos, más que no puede ser casualidad, digamos. Tenemos el caso de las primarias republicanas en Estados Unidos, con Romney y los otros candidatos, Santorum, etc. Y también se ve, aquí tenemos la notoriedad en Twitter, en azul, y los resultados de las elecciones en distintos estados. Y se ve que hay una correlación bastante clara entre los resultados en Twitter y los resultados reales en las elecciones. Las elecciones de México del 2012, un poquito la misma situación, lo único que, bueno, el primero, Peña Nieto, fue el que ganó. Después tenemos otros dos candidatos, López Obrador y Vázquez Mota. Vázquez Mota salía segunda en número de seguidores Twitter y sin embargo salió tercera en votos. O sea que ahí el método daba bien el primero, pero mal el 2 y el segundo y el tercero. En Facebook tenemos aquí los datos, tanto como número de suscriptores o seguidores y número de comentarios. Bien, entonces está este concepto de notoriedad. No importa cómo se hable de mí, lo que me importa es cuántas veces se habla de mí. Muchas veces en marketing, no hablo de política, sino de marketing de empresas, los directores, los responsables de marketing dicen, no importa que se hable de mí, poco importa si, bueno, mejor que se hable mejor, pero quiero decir, está bien también que hablen mucho de mí, aunque a veces me critiquen, digamos, ¿no? Aquí sería esta filosofía, que se hable mucho de mí. Si se habla más de mí que de mis oponentes, entonces tengo buenas chances de ganar las elecciones. Ok, en redes sociales tenemos, esto sería prensa, bueno, esto sería en todo, digamos, incluyendo prensa. En redes sociales tenemos la particularidad de poder contar tanto los números de menciones, las veces que hablan de mí, como los números de seguidores en Twitter o en Facebook. Entonces, primera hipótesis, ganan las elecciones los candidatos con mayor notoriedad. Hipótesis que vamos a analizar un poquito ahora. Contraejemplos. En realidad en México la situación es un poquito más complicada, vamos a verlo. En Andalucía también cosas más delicadas. Y en Francia 2012 una situación muy clara que nos va a dar una idea para seguir, para formular una segunda hipótesis. En México el asunto es que habíamos visto que en Facebook el más visible era Peña Nieto, pero en cambio en Twitter le gana Vázquez Mota. O sea que en este caso habría que ponderar de alguna manera X veces Twitter más Y veces Facebook y ver cómo podemos llegar a una fórmula satisfactoria. En todo caso se ve que es un poquito más complicado, que naturalmente no en todos los canales hay los mismos resultados. En el caso de las elecciones andaluzas de 2012,
Teníamos aquí el PP, el Partido Popular, el PSOE, PP significativamente superior al PSOE, y después muy inferiores, UPyD, la Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Entonces, claro, el resultado tiene que ver con el modo de escrutinio, la ley electoral, no sé cómo se dice, de cada lugar, y eso hay que tomarlo en cuenta en la previsión, naturalmente, ¿no? Esto daba la previsión. Esta no la hicimos nosotros, esta fue otra empresa que la hizo en Andalucía. El PP 49, PSOE 40, y estos tres partidos pequeños 7, 6 y 8. Estos fueron los resultados reales en escaños. PP había previsto 49, salieron 50, vamos a decir que es correcto. PSOE, en cambio, sacó bastantes más que lo que daba la previsión. UPyD no sacó ningún escaño. Parece plausible, UPyD es una decisión del Partido Socialista en España, parece plausible que estos hayan hecho lo que se llama el voto útil, es decir, bueno, estos son mucho mayores que nosotros, en vez de perder mis votos en un grupito, voy a votar al más grande, ¿no? Y quedó que ¿cómo es? La Izquierda Unida, que habían previsto 7 y salieron 12. Esto es el número de votos, porcentaje de votos y escaños obtenidos. Se ve que Izquierda Unida sacó 11%, UPyD 3%, creo que el tope es 5%, menos de 5% no sacan escaños. Partido Andalucista 2,5%, 0 y 0. Se ve un poco la dificultad del ejercicio de tratar de tomar en cuenta el hecho de que prever el porcentaje, ver si el porcentaje llega al umbral o no, y otras dificultades que vamos a ver ahora, como son el hecho de que este partido Unión, Progreso y Democracia, el candidato tiene una gran actividad en Twitter, tiene una gran actividad voluntarista, es decir, que él o su equipo, digamos, mete mucho tweet, mucho, pero hay pocas respuestas. Si se cuenta todo, sale bastante, pero si se cuentan las respuestas es muy pequeño, ¿no? Y da para pensar que más bien lo que importa son las respuestas y no lo que el candidato haga de manera voluntarista, que eso cualquiera puede mandar 100 tweets por día, pero no por eso vamos a salir elegidos, ¿verdad? No alcanza con enviar muchos tweets para pensar que hay buena notoriedad. Entonces hay que ponderar, no digo ignorar, pero sí ponderar más débilmente la notoriedad voluntarista con respecto a la notoriedad total. Tampoco alcanza a contar los seguidores si los seguidores son pasivos y están ahí seguidores pero no hacen nada. Izquierda Unida tiene poca actividad en Twitter, mucho mayor resultado que el previsto con respecto a la poca actividad. La elección aquí, es decir, Izquierda Unida tiene un fuerte electorado popular, obrero, etcétera, etcétera. No usan tweet o usan muy poco, con lo cual hay una ponderación que hay que prever entre esta característica sociológica, vamos a decir, del electorado y el resultado, ¿no? Entonces, corregimos la primera hipótesis, ganan las elecciones los candidatos con mayor notoriedad ponderada, eso, ponderada sociológicamente, etcétera, etcétera. Después vamos a ver otros aspectos de esa ponderación sociológica.
Y es importante, esto es una ciencia aplicada, hay que estudiar los resultados anteriores tanto en Twitter, Facebook como en los resultados de las elecciones para deducir de qué manera hay que ponderar. Típicamente el caso de Izquierda Unida y de UPyD, que más o menos ya se ve cómo habrá que ponderar en las próximas elecciones. Naturalmente otra cosa, la evolución. A veces la opinión se da vuelta en los últimos días de una elección. Eso es importantísimo. La ventaja de las redes sociales es que uno mide casi minuto a minuto. Eso es muy interesante. Otro tipo de contraejemplo, más claro creo que los precedentes, las elecciones presidenciales de Francia 2012, como saben, en la segunda vuelta quedaron Sarkozy y Hollande. Sarkozy tenía mucha mayor notoriedad que Hollande en las redes sociales, bien significativamente más. Se puede pensar que porque era tal vez presidente, como ya era presidente por sí mismo ya tenía cierta notoriedad, pero sobre todo hay una cuestión de notoriedad positiva y negativa que en los últimos días antes de las elecciones fue algo muy fuerte, y vamos a ver algún ejemplo ahora. Nosotros hicimos un trabajo para esta revista online Atlántico, que es próxima a Sarkozy, con un tercer empresa que intervino también. Y entonces nosotros hacíamos estudios de la evolución de la opinión en las redes sociales, prácticamente día a día, las últimas semanas antes de las elecciones y unos días después de las elecciones. Y en los últimos días de las elecciones salía que Sarkozy tenía mayor notoriedad, pero mucho más negativos. Es decir, era muy famoso, pero famoso negativo, vamos a decir así. Vamos a ver ahora el detalle. Sobre todo en el tema que es la copia del artículo de ellos, de Atlántico. Le llaman la République, la República. Y dando los datos nuestros, que eran más bien negativos para Sarkozy, dan los datos y describen, pero le dan por supuesto una vuelta que no parece muy negativo. La República permite a Nicolás Sarkozy ganar en visibilidad, en detrimento, creo que se dice así, en perjuicio de su imagen. Es decir, que gana notoriedad, pero pierde en imagen, gana negativo, digamos, ¿no? El tema de la República le llaman así, digamos, de manera un poco no muy clara, vamos a decir así, y es porque, bueno, en la primera vuelta estaba el Frente Nacional, un partido vamos a decir así, más bien de extrema derecha, que tuvo bastantes votos, llegó en tercer lugar, creo. Y entonces, de alguna manera, la idea de Sarkozy era decir, voy a intentar captar estos que quedaron sin candidato, ya que seguramente a los socialistas no los van a votar. Y entonces generó un discurso un poco ambiguo contra los extranjeros, contra ciertos grupos étnicos, vamos a decir así, que hizo que, y esto es insólito, que la opinión fuera más de 50% negativa con respecto al positivo, es decir, que él se fue al electorado ese que quería ganar, pero perdió una parte de su propio electorado. La derecha moderada, vamos a decir así, que jamás iba a aceptar que hubiera un discurso racista contra los gitanos o cosas por el estilo. Entonces, se ve digamos, ese enorme negativo en esos días, con este tema del acercamiento al tema de la extrema derecha. Bueno, es un contraejemplo. ¿Cómo se puede retomar ese contraejemplo para formular una nueva hipótesis?
Y vamos a introducir entonces el concepto de reputación online y vamos a formular esa segunda hipótesis. La reputación online, esta es la definición, digamos, académica de reputación, la construcción social alrededor de la credibilidad, la fiabilidad, la moralidad y la coherencia, en fin, que se tiene de una persona, un ente, un organismo, etc. Sobre todo en este tema de social media se utiliza para hablar de dos cosas, para hablar de la tonalidad, es decir, o también se suele llamar polaridad, negativo, positivo, neutro, para simplificar. También hay quien pone positivo, negativo, neutro y positivo, negativo. Quiere decir que en la misma opinión uno da las dos cosas. Neutro quiere decir que no da nada, vamos a decir así. En fin, otro tipo de valores intermedios. Decía, la reputación, tenemos la tonalidad y tenemos lo que se llama la connotación, es decir, que hay cosas asociadas, ideas asociadas al objeto, o a la persona, o en el caso de marketing de empresas, a la marca, y muchas veces las marcas intentan aparecer como asociadas a cosas positivas. Por ejemplo, no sé si es aquí el caso en Uruguay, pero en Europa la cerveza Heineken aparece asociada a la música, a los conciertos, tal otra marca asociada al deporte, etcétera, etcétera. Entonces la segunda hipótesis, que sería, ganan los candidatos con imagen de tonalidad más positiva. Si corregimos, tomamos en cuenta lo de la experiencia de Sarkozy y tomamos en cuenta la tonalidad, además de la notoriedad. De manera más precisa, ganan los candidatos con mayor notoriedad positiva, es decir, que tal vez haya uno que realmente existe candidatos que la gente los ve de manera muy positiva, tal vez por ejemplo algún ecologista, un profesor ecologista, que no sé qué, la gente tiene una imagen muy positiva, pero tiene poca notoriedad y tiene pocos votos, vamos a decir así. Dije ecologista por decir algo, no quiero aparecer como, en fin, como una opinión personal. Entonces, mayor notoriedad positiva o menor notoriedad negativa, es un poco la otra cara de la moneda de esto, ¿no? Así, el asunto es que hay otro fenómeno que lo vimos un poquitito nada más, que es los candidatos, es como las opiniones sobre hoteles, ¿no? En internet, que uno dice, sí, la limpieza muy buena, la amabilidad de las personas muy buena, el desayuno horrible, el pan estaba duro, no sé qué. Hay como temas y en los cuales uno se puede pronunciar, es positivo, es negativo en tal tema. Un candidato puede ser positivo en un tema, negativo en otro, etcétera. En lo que vemos, no tengo, digamos, ejemplo, ni tiempo ni ejemplo para demostrarlo aquí, pero es que esta notoriedad no solamente mejor que contarla de manera global, hay que cruzarla con estos temas, ya que algunos temas pesan mucho más que otros en el momento de las elecciones. La seguridad, la economía, no sé qué, pesan más que, no sé, otras cosas. Y eso además depende mucho del momento, es decir, que no siempre son los mismos temas. En algún momento puede ser el desempleo, el empleo-desempleo, en otro momento puede ser la seguridad, etcétera, etcétera. Y además, una cosa que uno ve es que cambia muy rápido eso, es decir, que de un mes al otro el tema de la seguridad desaparece y aparece el tema de empleo por X motivos, o al revés, en el caso de algunas elecciones que hubo, hay un problema de seguridad que sale en la tele y que todo el mundo se preocupa, y entonces el tema de la seguridad sube, ¿no? O sea que están las dos cosas, los temas importantes y la globalidad, que no hay que olvidarla tampoco. Tenemos otro ejemplo aquí, las presidenciales de Estados Unidos, que evidentemente hay empresas que estudiaron la tonalidad de los tweets, en este caso,
con respecto a Obama y a Romney, y salía, robaba Obama en tonalidad positiva. Y como curiosidad, y vamos a poder seguirlo durante los años que siguen, hay un sitio que se llama PressDex, cuya URL está aquí, que se da como objetivo predecir el próximo presidente de Estados Unidos, y tiene una serie de métodos, de herramientas. Una de las herramientas es, bueno, ahora como no hay candidatos pronunciados, primero suponen que hay una serie de candidatos que se van a poder presentar. Tenemos John Kerry, algunos más conocidos que otros, Cuccinelli, Hillary Clinton, Bloomberg, Nixon, que naturalmente no es el que se murió, sino creo que su hijo o alguien de la familia, Sarah Palin. Y entonces ponen el análisis de sentimientos, es decir, lo positivo y lo negativo. Y en el último mes, en el momento en que yo saqué esta copia, que fue hace unos 15 días, John Kerry salía como mucho más positivo y Sarah Palin como más negativa en este degradé. Por supuesto hay una evolución, y hoy mismo esto no quiere decir nada con respecto a las elecciones de 2014, pero es lo que ellos se proponen seguir y profundizar. Bien, críticas que se formulan a estos métodos. Primero, algo que ya adivinamos hace un rato, las objeciones de representatividad. Es decir, Twitter no es representativo por tal y tal tema, y otras objeciones de método que me parecen menos serias que las de representatividad. Vamos a ver. Hay quien hizo estudios y que dice, bueno, vamos a ver en dónde aparecen los tweets, y curiosamente en Estados Unidos los tweets aparecen, esto en las elecciones de 2008, o sea que no, quiero decir, no son actuales, pero bueno, igual tiene su razón de ser. Las zonas, las regiones, los estados que tienen más de cierto nivel mínimo de tweets están muy localizados, y más o menos se puede hacer unos estudios sociológicos con respecto al voto, etcétera, etcétera. Evidentemente no se puede ignorar, si esto siguiera así, digamos, no se puede ignorar las opiniones de más de la mitad de Estados Unidos, ¿no? Segundo punto, que está clarísimo, en los que usan Twitter, etcétera, son mucho más los jóvenes que los veteranos, y entonces en estos estudios de Twitter los jóvenes están sobre representados. Esto es, bueno, en este momento es indudable que es así, lo cual no quiere decir que sea imposible utilizar los estudios de Twitter, simplemente hay que tomar en cuenta este componente sociológico. Después otras objeciones que se formulan, que ahí estoy, digamos, menos de acuerdo, o en fin, más matizado el tema. Dicen, no, pero de todas maneras, análisis automático de sentimiento no se puede. Hay ironía, la ironía no se puede entender. Por ejemplo, este mensaje: alegría, esta tarde Rajoy nos enamora con sus anuncios y mañana el fútbol nos termina de anestesiar. Palabras positivas: alegría, enamora. Un sistema puede parecer positivo, y de hecho este mensaje es irónico y es más bien una crítica, digamos, a Rajoy. Bien, quedémonos un segundito en este punto, en la ironía. Nosotros, en lo que nosotros estudiamos, que estudiamos miles y miles, decenas de miles, centenas de miles de mensajes,
la ironía representa alrededor de 1% de los mensajes. Bien, si el error nuestro es 1%, estamos bárbaros. Pero además, estadísticamente, digamos, no hay por qué equivocarse más en un candidato o en otro. Es decir, que el asunto relativo estadísticamente se va a compensar de alguna manera. O sea que no me da miedo este tema de la ironía. Tema un poquito más complicado es el tema de las onomatopeyas, vamos a decir así, el lenguaje escrito en Twitter, típicamente en Twitter, raramente vamos a ver esto en blogs o cosas por el estilo. Expresión, palabras, vamos a decir así como esto. ¡Puah! Esto es cualquier persona entiende que esto es negativo. El programa no entiende que esto es negativo, porque no tiene esto repertoriado en ningún diccionario ni en nada. Si uno quiere lo agrega, pero claro, ¿qué va a agregar? Con 7 A's y con 9 J's, habría que hacer todo un programa complicadísimo para una gramática de las expresiones onomatopéyicas. Bueno, eso es, ok, es un pequeño problema. La respuesta es parecida a esto, es decir, tampoco pasan de 1% o 2% estas expresiones. Bien, otra cosa, bueno, más anecdótico aún, hablando siempre de Rajoy, que lo tomé aquí como ejemplo. Rajoy es de una región que pronuncia la S como sh, ¿no? Y entonces le toman el pelo a cómo habla y dice: soy corrupto y he cobrado sobres. Esto es, claro, no, soy no está en el diccionario, sobres tampoco. No hay manera de entender que se habla de cobrar sobres. Cobrar sobres es una historia de supuesta corrupción, no sé qué. En fin, esa es otra dificultad. Estamos en dificultades que esta gente, digamos, plantea. Son dificultades reales, pero para mi gusto son dificultades que no invalidan para nada el método de estudio de las redes sociales. Otro punto, los falsos tuiteros, los falsos seguidores. Esto es un punto importantísimo, en particular en Estados Unidos. Hay cantidades de empresas, como 50, están repertoriadas en algún lado, que venden seguidores. 58 empresas que venden seguidores. El promedio es $18 por 1000 seguidores. O sea que yo quiero 10.000 seguidores, pago $180 y tengo esos 10.000 seguidores. Leí, no, yo no puedo comprobarlo, leí que en Estados Unidos todos los candidatos compran seguidores, no es ilegal, compran seguidores. Uno puede pensar para qué sirve comprar seguidores, ya que no existen. Que encontré algunas empresas que venden, los precios son bastante variables, en fin. Se pueden detectar, son detectables. Primero, porque no existen y por lo tanto no mandan tweets, o sea, son tuiteros mudos, son rarísimos. Y además, cuando una empresa, un candidato compra 5.000 seguidores, la curva de seguidores hace así, pique. O sea que se ve perfectamente, no puede ser que 5.000 personas se hayan vuelto seguidores de un candidato de un día para el otro. Y aunque estas empresas se dieron cuenta de ese problema, y entonces lo que hacen, vender más caro seguidores, pero te pongo 100 hoy, 100 mañana, 100 pasado, así es la cosa, ¿no? Uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué sirve tener seguidores falsos? Si son falsos. Y bueno, sí sirve. Sirve porque cuanto más seguidores, es decir, que hay una cuestión de un fenómeno de bola de nieve que hace que la persona, el tuitero lambda, vamos a decir así, X,
tiene más ganas de hacer seguidor de alguien que tiene mucho más seguidores que de alguien que no tiene casi seguidores. Esto es así, realmente parece que funciona. En Estados Unidos está totalmente generalizado este método. Conclusión para nosotros, el número de seguidores no es una medida confiable, como habíamos visto al principio. Es decir, el número de comentarios era una, el número de seguidores era otra. El número de seguidores, en particular en Estados Unidos y en los países en que esto existe, el número de seguidores no es una medida confiable para este tipo de estudios. Entonces, las dificultades del análisis de sentimiento, es verdad que no es 100% preciso, está la ironía, está en el lenguaje onomatopéyico, estas cosas que vimos. La precisión, sin embargo, es alta y con el avance de nuestro trabajo, no digo de mío, pero digo de nuestra comunidad científico-técnica, la precisión es cada vez más alta. Es realmente cada vez más alta y nos estamos aproximando al 90-94%, lo cual es un porcentaje muy bueno. Se puede suponer que los errores se compensan, es decir, que si me equivoco para negativo, también me equivoco para positivo y entonces se compensan. Hay quien pide que todos los positivos negativos se revisen, mejor dicho, todos no, que los positivos y negativos se revisen, y esto se revisa por, hay métodos que quiere decir se toman al azar y se ve que el error, por ejemplo, puede ser que se desvía un poquito más al negativo, al positivo, y el resultado se corrige. Hay métodos. Como hay métodos en las encuestas igualmente, las encuestas políticas también tienen métodos estadísticos, etcétera, etcétera. La ventaja es que eso existe hace muchísimos más años, pero también hay correctivos que hay que utilizar, etcétera, y tampoco son milagrosas en el sentido de que no es, vamos a decir así, la verdad absoluta. Son herramientas de que se disponen para trabajar en estos temas. Un poco lo que digo, no es 100% perfecto. Las encuestas tampoco lo son. Hay que realizar ajustes y ponderaciones, etcétera, etcétera, como en cualquier encuesta en la cual hay que trabajar sobre la representatividad sociológica del grupo estudiado, etcétera, etcétera. Es una herramienta complementaria que está más disponible, es más tiempo real, es decir, que para estudiar la opinión en los últimos días antes de las elecciones, se puede estudiar, como decía, hora por hora la evolución de la opinión. Esto es una ventaja y es más fácil de usar que las encuestas y es más barata también que las encuestas. Bien, como complemento, lo único ¿cómo decirlo? Hay otras cosas que se pueden estudiar, como por ejemplo qué se asocia a cada candidato o hombre político, digamos, personaje político, qué temas, qué tonalidad para cada tema, relaciones entre temas, es decir, un trabajo más cualitativo que cuantitativo, de querer decir, bueno, qué porcentaje va a tener las elecciones. Y aquí, por ejemplo, es una copia de un trabajo que hicimos sobre la relación entre ciertos temas que parecían de actualidad en ese momento, siempre en aquella elección, con Sarkozy y Hollande. El empleo de los jóvenes, la persona más citada de lejos era Hollande, con casi 57%, Sarkozy 28%, François Bayrou 15%. En el tema de la inmigración, en cambio, que tiene que ver con aquello que dijimos el problema del discurso que pasó un poquito digamos que fue un poquito ambiguo con respecto a eso. Sarkozy 58%, Hollande 33%, Marine Le Pen, la candidata del partido Frente Nacional, 8%.
En el caso de las elecciones, hay muchos sitios que tienen este tipo de representación. Aquí vemos, por ejemplo, para Mitt Romney, los temas que aparecen como positivos, el porcentaje de positividad de los temas: educación, economía, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Política exterior. Política exterior, ahí está, y salud. Y se ve el positivo y negativo, me imagino que el del medio es neutro, aunque no lo dice. Y digamos, el ADN de Romney es mucha educación, bastante economía, poca política exterior y poca salud, en el positivo, y en el negativo, naturalmente, un poco al revés, vamos a decir así, con un enorme negativo en la política exterior. Aquí tenemos otra manera de representar los estudios, que es el llamado tag cloud o nubes de tags. Aquí es un estudio para las elecciones españolas con 5 partidos, los 2 principales, el PP y el PSOE. Estaba el PSOE en el poder, por lo tanto el PP habla de cambio, es prácticamente la palabra más importante. Después sociedad, política, empleo. En el caso del PSOE, social, empleo, sistema, en fin. Después hay que tener tiempo para analizar un poco más, pero en todo caso se ve bastante bien la jerarquía de temas en cada partido, sobre todo en los partidos que siguen. Este es la Esquerra Republicana, partido catalán, super catalán, vamos a decir así, con una opción un poco independentista, y habla bueno, muchas palabras son en catalán, ¿verdad? Estat, el Estado, Cataluña, política, social, etcétera, etcétera. Partido navarro, como se puede ver muy bien, Geroa-Bai, no sé cómo se pronuncia, es el nombre del partido, y Navarra es el nombre del lugar del partido. Se ve bien que es un partido, vamos a decir así, regionalista. Igualmente el partido canario, no sé si se llama Convergencia Canaria o algo así, que tiene un Canarias gigantesco en el tag cloud. También se pueden utilizar este tipo de estudios. Aquí volvemos a Francia. Tolerancia cero. ¿A qué se asocia tolerancia cero? Por ejemplo, en el discurso de un político, aquí en el discurso de François Bayrou. ¿A qué asocia tolerancia cero él? Y es interesante comparar con otro candidato. Este era el candidato de extrema derecha de las otras elecciones anteriores. Y entonces, tolerancia cero, una asociación tibia, vamos a decir así, porque no hay ningún tema extremadamente fuerte. Aquí, en cambio, este candidato de extrema derecha, tolerancia cero, habla de la pena de muerte, que fue abolida en Francia, que está prohibida por el Código Europeo, pena de muerte, el Código de la Nacionalidad, es decir, tolerancia cero, aquí sobreentendido con los extranjeros, soberanía nacional, preferencia nacional, comunidad nacional, identidad francesa. Se ve bien el tipo de cosas que él asocia a tolerancia cero, tolerar cero a los extranjeros, está clarísimo. Bien. Otra cosa, por ejemplo, aquí en el estudio que hicimos y nos sorprendió, en derecho de voto para los extranjeros, sale como persona más cercana a ese tema Sarkozy. Uno si conoce, digamos, el gobierno de Sarkozy fue lo más contrario al derecho de voto para los extranjeros. Y entonces la herramienta nuestra permite pinchar en un lazo entre dos cosas para ver por qué está esa relación. Y pinchando ahí se ve que hay una cantidad de documentos que hablan de estos dos temas, y en los primeros se ve que en el 2005 Nicolás Sarkozy
afirmó, tiene que estar por algún lado, el derecho de voto de los extranjeros, aquí en la parte, no sé si la ven, en anaranjado, se pronuncia a título personal a favor de esta medida. O sea que es algo que es un método de investigación bastante fino, digamos, ¿no? Es gráfico, permite ver las grandes tendencias, pero también permite ir a estudiar el estudio, un hecho más concreto. Bien, entonces ya para terminar, creo que está claro que hoy en día Internet y las redes sociales tienen tanto más importancia que los medios tradicionales como la tele y eso. En el cursillo que estoy dando vimos que eso depende del país y que hay ritmos distintos, pero en todo caso la tendencia es por todos lados igual, cada vez más importancia. Un candidato o un partido tiene que tener un equipo de social media para utilizarlo como medio de comunicación. Perdón. Como medio de comunicación, para escuchar al público con herramientas adecuadas, seguir las opiniones, ver cuáles son las preocupaciones de la gente, para interactuar con el público, para anticipar lo que puede ocurrir, para corregir errores de comunicación. Esto es muy corriente. Clientes nuestros muchas veces salta un negativo enorme porque alguien no se dio cuenta de que en tal cosa se podía pensar que tal frase, bueno, en fin, se podía malinterpretar o no sé qué, y entonces hay que salir lo más rápido posible a arreglar ese problema, a corregir decir que no se quiso decir eso, lo que sea, para incorporar elementos como un poco el social marketing que se hace en las empresas, un poco lo mismo en la vida política, es decir, incorporar elementos de preocupaciones de la gente, sino al programa, por lo menos a la campaña, para poder estar en situación de mejor situación para ser elegidos. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? En el estudio ¿cuál es la importancia relativa que le dan a las distintas? Bueno, muy interesante primero. Muchas gracias. Me quedé con una duda sobre el peso que tiene cada una de las distintas redes y las distintas fuentes de información. Si pudieras ir un poco más profundo sobre eso, te agradecería. Eso pienso que depende mucho del país. Es una cosa que hay que hacerlo de manera un poco empírica, es decir, ver en los resultados que hubo, etcétera, etcétera, y un poco, ¿cómo decir?, extrapolar la evolución y decir, bueno, aquí todo se juega en Twitter o Facebook, no sé qué. De hecho, son bastante distintas las redes sociales. Facebook es mucho más dirigista y dirigible, y raramente alguien que está en el Facebook de un candidato va a atacar al candidato. No existe muy poco, vamos a decir así. En cambio, en Twitter aparecen miles de críticas a cualquier candidato. Entonces, no sé, yo diría que si me obligan a elegir, yo diría que Twitter parece tener un peso mayor en general. No sé en Uruguay porque no vivo aquí, no conozco, pero en todo caso, en los países que yo conozco hay un peso más general, una vida mucho más fuerte, un intercambio mucho más fuerte en Twitter que en Facebook, que es una cosa más de una vitrina de la marca o del candidato, ¿no? No sé si responde más o menos a la pregunta. Hola, una pregunta. Tú tenés ahí un diccionario, por decirlo de alguna manera, que te está diferenciando semánticamente si esto es bueno o malo. La construcción, positivo o negativo, digamos. Positivo o negativo. La construcción de ese positivo o negativo.
¿Cómo la haces, por ejemplo, para transpolar en la Argentina el uso de determinados términos tiene connotaciones negativas que acá las tiene positivas y viceversa? ¿Cómo armás el diccionario atrás del análisis para poderlo aplicar en cada lugar? Para empezar, no solamente utilizamos un diccionario, sino que utilizamos una serie de reglas, porque hay palabras que, no sé, trivialmente, si uno niega una palabra positiva, va a salir negativa, o si uno utiliza una expresión retórica, no sé, si tal persona va a ser buen presidente, yo soy Colón, cosas por el estilo, ahí no hay ninguna palabra negativa. Es la construcción retórica que hace que es negativo. Es decir, que no está solo el diccionario, hay muchísimas reglas, es decir, la riqueza, lo que hace el valor de nuestra herramienta es tanto el diccionario como las reglas. Eso no responde a tu pregunta, pero valía la pena aclararlo. Segundo punto, más bien tu pregunta. Eso ocurre no solamente en países, sino incluso en el mismo país, en distintos temas. Y tenemos un tema, un ejemplo real. Tenemos tanto clientes en automóviles como en política. Entonces, un político nervioso puede ser medio malo. Un coche deportivo nervioso es algo positivo, sin duda. O sea que la misma palabra en el mismo país, pero en contextos distintos, puede ser positiva o negativa. O sea que lo que se hace ahí, por suerte el fenómeno es muy pequeño, es decir, realmente puntual, pero lo que se hace cuando uno hace un trabajo es corregir o bien al principio o bien cuando se da cuenta, porque con toda sinceridad a veces uno no se da cuenta y tiene que corregirlo cuando aparece eso, es decir, este me salió positivo pero es negativo, y corregir. Nuestro diccionario tiene, por ejemplo en inglés, tiene versión americana, versión inglesa, etcétera, etcétera. No tenemos una versión uruguaya o argentina, pero son cosas que el diccionario permite codificar y puntualmente se puede hacer. No sé si responde a la pregunta. Yo tengo otra más. De nuevo. Respecto a Facebook, ¿no? ¿Ustedes analizan cuál página o cuáles páginas de Facebook? ¿La de los candidatos en sí o analizan la comunidad entera? ¿Cómo acceden a todos los comentarios? Porque, digamos, estoy pensando en términos de Uruguay, no sé en Estados Unidos o en Francia cómo será, pero aquí las páginas de los candidatos y las páginas políticas, específicamente las agrupaciones, tienen cierta actividad, pero hay muchísima más actividad por fuera de esas páginas oficiales, en páginas de seguidores que son muy, digamos, que llevan incluso hasta más cantidad de seguidores que esas otras páginas oficiales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacen para hacerse de todos los mensajes, los posts y de todos los comentarios a los posts? Sí, bien. Hay dos aspectos en la respuesta. Uno es técnicamente y otro es qué es lo pertinente, qué es lo que no es pertinente, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo que podemos hacer es todo lo que es público, ¿no? Si alguien tiene naturalmente algo, lo tiene cerrado, no lo podemos ir o como dice nuestro director técnico, lo podríamos hacer, pero es ilegal y por lo tanto no lo hacemos. En cambio, todo lo que es público lo podemos hacer y no solamente podemos ir a ver una página web X, una página de Facebook X de un candidato o de un comentador político o de una asociación o de lo que sea si queremos, sino que también podemos ver todo lo que se dice en público en Facebook sobre tal persona. También se puede hacer. Entonces, técnicamente se puede hacer todo, lo cual es una buena y una mala noticia, porque como se puede hacer todo, hay que decidir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es más pertinente hacer para lo que el cliente nuestro nos pide, para lo que el candidato nos pide, para lo que la empresa nos pide. Y el conocimiento está tanto en su lado como en el nuestro, es decir, que van a hacer más bien ellos
lo que nos van a decir, esta asociación me interesa, seguila. No es, como decir, no es un problema seguir más cosas de las que uno necesita, porque siempre uno la puede olvidar, no me tomes más en cuenta en las estadísticas tal cosa, o sea que eso no es un problema. Lo que es un problema es determinar exactamente qué elementos, y sobre todo para que sean representativos, ¿no? Porque si la asociación de pescadores tiene 55.000 mensajes, tiene un Facebook espectacular, que tiene no sé cuánto, no sé qué, perfecto, me va a tener un peso enorme que no quiero que los pescadores estén sobre representados en mis estadísticas. También hay que manejar eso, ¿no? Oye, también una pregunta por allí. Bueno, muchas gracias por esto que fue tan interesante. Por favor. Y los que trabajamos en comunicación nos quedamos pensando con una cantidad de disparos. Uno refería a lo que decía el colega, que qué es lo que ustedes están, dónde buscan. Y lo otro es, hay más en ustedes un estudio de perfil de seguidores para poder aportarle a los políticos, ¿verdad? Hay como, usted político tiene los seguidores que tienen este perfil, le interesa captar a aquellos otros, vamos a hacer campaña para captar a aquellos otros. Y esto va ligado a las formas de escritura. Los perfiles sociales van ligados a las formas de expresión, eso sin duda. Es muy complejo para mí poder desanudar esta madeja. Sí, en nuestro diccionario no es algo que hagamos, lo digo con total seriedad, pero digamos, no siempre, en todo caso. Si nos lo piden, lo podemos hacer, porque en nuestro diccionario tenemos lo que se llama niveles de lenguaje, es decir, que se puede saber si una palabra, todas las palabras tienen un nivel de lenguaje tipo vulgar, muy vulgar, familiar, culta, no sé qué, y manejando con eso se puede sacar, digamos que se puede hacer, no es, digamos, lo que haría naturalmente la herramienta nuestra. La herramienta nuestra saca todo lo que encuentra, lo que le digan que tiene que encontrar, no está orientada a eso, a buscar más seguidores, no está orientada a eso. Está sobre todo orientada a escuchar, a analizar, a responder, si necesario, pero no a buscar más seguidores. Sí, tengo como 3 preguntas. La número 1 es, ¿cómo discriminan franjas etarias? Digo, en general. Me surgió una duda que tú la dijiste al pasar, pero no me queda claro cómo la identifican. Esta sería la pregunta 2. Es decir, cuando pusiste el ejemplo de los pescadores, digo, justamente cuando hablas de repente de franjas etarias o hablas de grupos, sí, que grupos sociales, vamos a decir así en general. Grupos sociales que manejan muchísima comunicación y otros que prácticamente no manejan comunicación y hay desbalances. Desde el punto de vista de la herramienta, o desde el punto de vista, es decir, cómo manipulan, cómo manipulan y cómo controlan ese tipo de cosas. Y la tercera es un poco más técnica, cómo manejan las relaciones para manejar el tipo sentimiento, ¿no? Es decir, cuando hablas de más vinculada a la parte de inteligencia artificial en las relaciones, que se trabajar con pesos y cargas, o cómo es que trabajan y cómo las manejan a raíz de justamente esas decisiones que podés tomar, de decir, bueno, esto no tanto, esto sí, o identificaste un grupo que es muy joven y que tuitea mucho y no es tu grupo objetivo, porque estás tratando de medir algo en la percepción de adultos. Ese tipo, son 3 preguntas. Bien, son 3 preguntas. A ver, ¿podías repetirme de manera resumida las 3 preguntas que se me olvidó un poco las primeras? Bueno, la primera era cómo identificar franjas social.
Está relacionada a las franjas tres. sociales en general, que pueden ser etarias, por edad, digamos, por lo que sea. O sea, la primera. Bien. Eso nosotros tenemos dos niveles de, tengo que entrar un poco en detalle, dos niveles de fuente, digamos. Una fuente sería, o tres incluso niveles de fuente. Una es el tipo de fuente, Twitter, tipo de fuente. Segundo nivel, lo que llama una fuente en nuestro sistema. Una fuente no es una persona, una fuente es algo definido de alguna manera. Como uno lo define con una ecuación. Bueno, no voy a entrar en detalles ahora, pero si tiene la palabra tal y si tiene la palabra tal y no tiene la palabra tal, no sé qué, a esta fuente le llamo tanto. Si tiene no sé qué, bla, bla, bla. Y esto increíblemente se pueden hacer cosas extremadamente precisas, porque tenemos un diccionario de 150.000 conceptos y entonces podemos decir si el dominio de la palabra es tal y si no sé qué y no sé cuánto, le pongo la etiqueta tal. Lo mismo con el vocabulario de los jóvenes o con el vocabulario SMS, cosas por el estilo. Podemos más o menos hacer ciertas cosas sin pretensión científica absoluta, por supuesto, pero se pueden hacer, no es que se puedan hacer, siempre hacemos así, siempre tenemos las llamadas fuentes y dentro de cada fuente tenemos el que manda el tweet, que ese sería el tercer nivel, ¿no? Pero el que manda el tweet, una persona que manda un tweet puede estar en una o naturalmente por suerte en varias fuentes, no son conjuntos disjuntos, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, bueno, la segunda, ahora me entrevisté yo, estaba claro, o la tercera, como la quieras. segunda casi que me la contestaste con el tema de la fuente. Bueno, sí. Me quedó claro de cómo agrupabas. Pero la tercera es ahora ya que mencionaste el tema de las fuentes, una persona humana analiza, arma una fuente en base a obviamente determina relaciones. ¿Cómo se maneja el concepto de carga o de peso en esas relaciones para identificar, es decir, es algo que en medidas sucesivas ustedes van probando y afinando con una persona humana, o es algo que automáticamente van mejorando? Cuando hablas, todavía el micrófono, porque le voy a hacer una pregunta a él. Cuando hablas de carga, ¿tendrías un ejemplo? Claro. Cuando hablas de relaciones de carga y peso, para ver más o menos a qué te referís exactamente. Concretamente, ¿cómo medís de alguna manera afectividad, ¿no? Es decir, me gusta o no me gusta, estoy afín con esto, estoy medianamente afín. Te referís a la tonalidad. La tonalidad. Ahí está. Ok, tú mencionaste como tonalidad. Ok, perfecto. Bien. Bueno, entonces ese es el tema que estoy explicando en el cursillo, que toma cierto tiempo, va a ser difícil, pero voy a intentar hacer una síntesis con todo. Tenemos como dije, tenemos un diccionario de 150.000 conceptos, de los cuales decenas de miles de conceptos tienen una información de tonalidad que puede ser fuertemente positivo, débilmente positivo, neutro, débilmente negativo, fuertemente negativo. Entonces hay una serie de palabras que son, yo qué sé, la palabra bien va a ser fuertemente positiva porque se utiliza tan seguido que si no saldría la mitad de las cosas positivas. Cuando tiene un aumentativo, es decir, muy, por ejemplo, o súper, un aumentativo más una palabra levemente positiva se convierte en un grupo positivo. Es decir, que hay una manera recursiva de calcular la tonalidad a partir de los ladrillitos de base, vamos a decir así. Algunas aumentan, otras disminuyen, otras invierten. Como vemos, esto no está nada bien, bien es positivo, nada bien, negativo. Mejor dicho, bien es ligeramente positivo, nada bien es negativo a secas, no ligeramente negativo. Hay, como decía, centenas de reglas de ese tipo.
Igual el sistema no es 100% fiable, evidentemente, está la ironía, que efectivamente es una dificultad, pero aparte de la ironía hay cosas que no son ironía y que el sistema tampoco es mágico y que a veces se equivoca. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de recibir un financiamiento relativamente importante de España y de la Comunidad Europea para poner a punto este sistema de tonalidad en español. Fue un proyecto que tomó 18 meses entre 2011 y 2012 y allí, bueno, primero pusimos una primera versión, la testeamos, no sé qué, después hicimos una segunda versión y después, eso tomó 6 meses, en los últimos 12 meses del proyecto, lo que hicimos es, cada semana estudiábamos todos los mensajes analizados y anotábamos las correcciones. No hacemos un aprendizaje automático porque es muy riesgoso, digamos. Siempre había primero una persona que detectaba y la segunda que, digamos, un agente, vamos a decir, un agente de comunicación que detectaba, esto pone negativo y es positivo, no sé por qué, pero ¿no? Y después un lingüista que decía, sí, esto es posible porque esta es la retórica, la figura no sé cuánto, y entonces bla, 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 y entonces agrego una regla, o bien esto no lo podemos hacer, mala suerte, o etcétera. Durante un año, cual permitió mejorar de manera muy significativa la calidad. Nunca puede ser 100%, pero no sé, pongamos de 70 y pico, pasamos a más de 90%, lo cual es enorme. Muy bien, muchas gracias.